El título de hoy para el mensaje es Bajo la ley del amor. Bajo la ley del amor. Y si se habla del amor de Dios, necesariamente está involucrada la gracia de Dios. ¿Quiénes tuvieron la oportunidad de asistir ayer a la clase de Instituto Bíblico? La hermana Flor, la hermana Marta, el hermano Juan. Las personas que están por vía Meet, creo que alguien, me parece que la hermana Eloísa estuvo también presente. Empezamos una clase que se llama Doctrina de la Gracia. Y hablábamos justamente de la gracia y el amor de Dios. De la salvación y la gracia. De la dimensión de la gracia. Y yo les recomiendo, no es porque me escuchen a mí enseñar, es para que permitan que el Espíritu Santo los moldee, que se vinculen los sábados a enseñar, a escuchar esa enseñanza. Si no pueden, díganme, yo les paso el audio, porque honestamente vale la pena. Vale la pena. Anoche escuché una grabación, pastor, de una de las clases de Western, y hablaba algo similar, de la gracia, del amor de Dios y la obra del Espíritu Santo. Entonces decía, Señor, esto no es casualidad, es que el Señor tiene un propósito y Él siempre tiene un propósito con lo que envía. Entonces deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón para que el propósito de Dios se lleve a cabo. ¿Esto qué es? Cuenta tu voluntad. Escucha la palabra. Déjate arrullar por el Señor. Recibe el alimento que viene del cielo. Hoy el Señor no te va a regañar ni te va a exhortar, te va a abrazar y te va a decir cuánto te ama. Amén. Pero nos va a enseñar, nos va a cuestionar, pero siempre diciéndonos cuánto nos ama. Porque si no fuera por su gracia y por su amor, ¿dónde estaríamos hoy? Yo me he preguntado a veces esto y llego a una respuesta extrema. Tal vez yo no estaría vivo. Y en ese orden de ideas, en el infierno compartiendo con Satanás. Pero por esa gracia y ese amor estoy aquí compartiendo la palabra. Bajo la ley del amor. Esta mañana cuando me paré, estaba con mis gaticas allí, con Iris, que me confundo con la otra gatica de la tía de Elizabeth. Estaba con mi gatita allí, que es muy cordial conmigo, muy amorosa conmigo, se sube al computador, va, viene, me abraza, me da picos. La gatica también me da picos. Y el Señor me decía, recuerda un salmo que no solo es bonito en lo literario, es sublime en la gracia que expresa y muy real en el amor que evidencia. ¿Por qué? Porque ese salmo deja realmente a la luz la gracia en el amor ágape de Dios. El amor perfecto y eterno de Dios. ¿De quién? De Dios, que es perfecto y eterno también. Salmo 91:1, yo sé que todos lo conocemos, vamos a leerlo. Lo sabemos de memoria incluso. Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Espíritu Santo me introducía allí y me permitía entender ese amor perfecto y absoluto de Dios que se manifiesta allí en ese salmo. ¿Por qué? Porque es la posición nuestra en Jesucristo. Es la condición del creyente en Cristo, por ser nueva criatura, por ser salvo. Pero es la posición en Cristo que debemos asumir todos, creerlo, recibirlo, asumirlo, en evidente aplicación de la obediencia a la palabra y la obediencia a permanecer en Él, a entender que Él es nuestra cobertura, nuestro abrigo,
nuestro tabernáculo, que realmente necesitamos estar bajo su protección. Necesitamos de Él. Amén. Porque ahí está su gracia, ahí está su amor. En ese mismo orden de ideas, me permitió también recordar a Jeremías. Y Jeremías 31:3 se expresa en ese sentido también. Cuando dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Cuando el Señor habla de su amor eterno y cómo prolongó su misericordia, Él está manifestando la condición de la iglesia. Porque cuando dice que prolongó su misericordia, está hablando de la gracia que hoy nosotros tenemos y bajo cuya cobertura estamos. Recuerda que el mundo se beneficia de la misericordia de Dios. Pero nosotros como iglesia no nos beneficiamos ya de la misericordia de Dios, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. Por la obra de la cruz, por la expresión del amor de Dios, por estar en Jesucristo perfectos y completos, por esa condición, esa posición y esa identidad en Cristo precisamente. Esa es la gracia de Dios en nosotros y para con nosotros. Amén. Ahora bien, esto no es casualidad. ¿Por qué? Porque en Dios no hay casualidades. ¿Sabían ustedes eso? En Dios no hay casualidad. Dios tiene un perfecto plan. Para nosotros puede ser casualidad. Dios lo tenía en su plan. Me excusan, tengo un poquito afectada la garganta. En el plan de Dios, justamente comenzando este año, hay una característica que debemos entender nosotros. Estoy hablando a creyentes. ¿Quién levanta la mano? Estoy hablando a creyentes. Amén. El mundo y algún sector de la iglesia que está afectada por incredulidad habla de un año desastroso. Visto desde esa óptica, proyectan un año terrible. ¿Que la guerra en Ucrania sigue? Sí. ¿Que la carestía se disparó? Sí. ¿Que hay problemas económicos? Sí. ¿Que hay dificultades en la logística? Sí. ¿Que se encareció la tecnología? Sí. ¿Que los alimentos? Sí. ¿Que el estudio? Sí. Sí, eso es verdad. La realidad. Pero ¿acaso no sabemos y se nos olvida que Dios sabe todo eso? A mí la palabra me dice que Dios sabe todo eso. O sea, si yo llego a decirle al Señor, Señor, ¿sabes esto? Él va a decir, muchacho, yo ya lo sé. Lo que yo debo entender y aplicar es, Señor, tú lo sabes, pero yo reposo en ti, porque tu gracia está sobre mí. Y esa condición y posición en Cristo a mí me da la confianza de saber que el mundo puede estar nadando en dificultades. Y aunque estoy en el mundo, yo no soy del mundo, porque la gracia de Dios está conmigo. Y yo sé que esa fe me levanta, me sustenta y me lleva en victoria. Testimonios cada uno de nosotros los tenemos. Es así. Amén. Entonces no es casualidad que estemos hablando hoy de esto. Hablando de la ley real. Porque así la escritura la establece, la ley real. En Santiago 2:8 dice la escritura: si en verdad cumplís la ley real, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el título del mensaje es: bajo la ley del amor. Amén. Estamos entendiendo, mis hermanos, es necesario que tengamos presente
Y no nos dejemos distraer de algo fundamental. La gracia de Dios es real. Su amor es real. Él no miente. Él te ama. Y su gracia te cobija. Pero Él cuenta con tu buena voluntad y obediencia para que tú disfrutes de lo que Él te da sin medida. Amén. Por eso hemos sido convocados por el Señor. A ello fuimos llamados, para lo mismo fuimos constituidos como ministros competentes del nuevo pacto, recordando que esa competencia no es nuestra, es de Él. Esa competencia la alimenta la gracia, el amor de Dios. ¿Para qué? Para poder entender que debemos seguir el modelo de Jesús. ¿Quién es el modelo nuestro? El Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué es importante contar con esa gracia. Pararnos firmes en esa roca. Abrazarnos a ese amor. Entender el modelo de Jesús y seguirlo. En el Sermón del Monte, mis hermanos. En el Sermón del Monte, Jesús se caracteriza porque pone el dedo en la llaga de la humanidad. El Señor pone el dedo en la llaga, le echa sal a la herida. El Señor es experto en ponerle sal a la herida abierta del orgullo, la vanagloria y la prepotencia de la condición humana. Él sabe dónde pone su dedo. Él sabe a qué corazón llega su palabra. ¿Por qué? Porque la condición humana sin Jesucristo o alejado de la palabra como Señor y Salvador tiene una herida abierta. Y se necesita la sal de la palabra, del evangelio, de la palabra de Cristo, para que le duela y entienda que sin Cristo está perdido. Y el Señor eso hizo a través del Sermón del Monte. Y le estaba hablando a gente religiosa que hablaba de dioses que se consideraban salvos y especial tesoro en la tierra, pero tergiversando la palabra. Amén. A la carne le duele, mis hermanos, que le indiquen algo distinto a lo que le trae placer. ¿Sí se han dado cuenta? A la carne le duele que uno le diga, no vas a beber. Ya no bebes. Me llamó la atención qué día, y de verdad me siento feliz por ello. Mi hijo David José nos estaba compartiendo un testimonio. Un comentario nos estaba haciendo a mamá y a mí. Me decía, no, si es... El tema surgió y dijo, no, papá, si es que el otro día estaba con mis amigos y me pusieron una cerveza ahí al frente. Le dije, no, qué asco, esa vaina huele a feo, eso es terrible. Eso no, conmigo no. Y gloria a Dios, porque yo a esta edad ya me emborrachaba con cerveza. Yo ya me tomaba cerveza a esa edad. Pero mi hijo no, la rechaza. Obra mía no, eso es la gracia, el Espíritu Santo obrando. Gloria a Dios por nuestros hijos que se paran firmes y dicen, no. Porque le tientan la carne, el gusto a la carne. Pero prevalece el Espíritu y somete a la carne. Amén. Eso es lo que el Señor está indicando aquí, que debe prevalecer el Espíritu sometiendo la carne. Cuando habla del Sermón del Monte, la condición del individuo, la conducta del hombre. Y le pone sal a esa herida de la vanagloria y el orgullo, como hemos dicho. Esa enseñanza magna de Jesucristo en el Sermón del Monte saca a luz, evidencia absolutamente, de una manera enfática, el error, el producto, el resultado de la prepotencia del hombre subyugado, de la manipulación pro conservar estatus y privilegios de las jerarquías de Israel.
Y eso no está lejos de lo que hoy sucede en un gran sector de la iglesia. Hay mega iglesias donde cuando viene el predicador, pues voy a corregir, no el predicador, el showman, porque es un show lo que montan allí. Hay trompetas, hay luces, hay algarabía, hay confites, hay papelillos, hay gritos, hay histeria. Llegó el showman del día que trae una palabra para alentar la carne, alimentar el ego y sustentar la vanagloria. Pero de Jesucristo nada, aunque usan la Biblia. Porque no hay algarabía ni alegría para decir el Espíritu Santo está presente. Hay algarabía y alegría para decir fulano y tal está aquí. Eso sucede porque las mismas escrituras nos dicen que en el Antiguo Testamento sucedía algo parecido con las jerarquías de Israel. Y el pueblo estaba allá, anonadado, estaba embrutecido, estaba manipulado en su religiosidad, que eso es una ceguera absoluta. Y hablaban de Dios. Los fieles, realmente los fieles sufrían y les dolía en el corazón ver cómo profanaban la palabra, insultaban al Dios vivo con esas actuaciones. Y Jesús seguía colocando la sal en esa herida, en esa llaga. Jesús reitera una expresión compuesta por un juego de palabras fundamentales allí. Jesús se caracteriza en el Sermón del Monte porque muchas veces repite lo siguiente: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Sí lo han leído? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y muchas veces tú tienes que decirle a tu hijo: has oído lo siguiente, pero yo te digo en el nombre de Jesús esto. Cuando mi hijo Juan Felipe, ¿te acuerdas, mami? ¿Cuál? Sí, el mayorcito, Juan Felipe, el mayorcito, el mayor. Cuando él nos llegó a la casa un día, feliz el muchacho, contento. Papá, mamá, mira, me invitaron a esta reunión, a esta fiesta, unos 15 años. Ah, qué bien, hijo, es que fulanita cumple 15 años, papá, mamá, y si me dejan ir. Ah, qué bien, hijo, a ver, ¿en dónde es la reunión? En tal salón. Ah, qué. ¿Cuándo es la reunión? Tal día. ¿Qué día es ese? Sábado. Perfecto, hijo. ¿A qué hora es la reunión? Empieza a las 7 de la noche. Ah, ya, perfecto. Perdón, hijo, ¿la niña y sus papás se congregan en qué iglesia? Ah, no, papá, ellos no son creyentes. Ah, ¿tú qué haces los domingos por la mañana, hijo? No, pues vamos a la iglesia. Pero en la iglesia, ¿qué haces? No, pues yo estoy en la alabanza, en la oración. ¿Y te parece bien que quien va a la alabanza y la oración el domingo esté por la noche en una reunión del mundo donde hay fiesta y licor, hay cigarrillo? No, ¿tú crees que eso está bien? No, papá, pero es que yo quiero tener la experiencia. Si tú me dices bíblicamente y me sustentas tu argumento con la Biblia, yo me retracto y te dejo ir. Pero si no me lo puedes sustentar con la Biblia, no hay permiso. Pero papá, tranquilo, la puerta está abierta. Si te quieres ir, tú vas, pero no como autorización. Estarías en rebeldía. Y creo que así no puedes servir mañana o el domingo en la iglesia. Pero papá, eso no es discutible, hijo. Y la mamá, sí, mi hijo, eso no es discutible. Lo que papá dice es verdad, yo lo apoyo. Eso no es discutible. Y como 4 o 5 veces nos llegó con lo mismo. La respuesta fue similar. Un día en la iglesia lo invitaron a unos 15 años y el cuadro fue absolutamente diferente. Allá sí fue. Eso un día se lo contaremos. Allá fue diferente, porque la reunión empezó a las 2 de la tarde, empezando por ahí. Y el líder de alabanza y oración se responsabilizó de los muchachos, porque él nos llamó. Yo estoy pendiente de ellos y a las 7 de la noche pueden venir por él. Cambió completamente el panorama y él vivió su experiencia. Por eso él hoy adora.
hoy alaba y hoy le teme a Dios. Si nosotros le damos permiso de ir a involucrarse en esas reuniones, no sé. Pero a veces, pero yo te digo, oíste que fue dicho, pero yo te digo, ¿sabe, pastor, que eso es un buen título para un mensaje? Oíste que fue dicho, pero yo te digo. Buen título para un mensaje, pastor. Es un buen tema para un mensaje, pastor. Dejemos que el Espíritu Santo nos oriente, pastor, porque eso es un buen tema para un mensaje. Aquí y en Puerto Rico también, pastor. O sea que si el Señor ya va a hablar de eso, hágale, pastor, porque palabra va a llegar allá. Oíste que fue dicho, pero yo te digo, no temas decirle a tu hijo así. No temas decirle a tu esposo así. No temas decirle a tu esposa así. No temas decirle a tu amigo así. No temas decirle a alguien así, porque estás respaldado por el poder del cielo, por el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fundamento bíblico para hoy, Mateo 5, 43 al 48, por favor. Mateo 5, 43 al 48, por favor. Estamos continuando con el estudio de ¿qué? De Mateo, de lo que llamamos el Sermón del Monte. Va hasta el capítulo 7, ¿cierto, mami? Cubierto el capítulo 7, ¿verdad? O sea que estamos ahora en el 5, 43, 48. Bueno, dice la palabra Mateo 5, 43, 48, llamo a mi esposa para que la lea. Dice la escritura así, sigamos por favor la lectura, Mateo 5, 43 al 48. Voy a invitarlos a que estén puestos sobre sus pies. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Versículo 43 del capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Sentémonos, por favor. Sentémonos, por favor. Jesús vuelve a sacudir la cobija de la conveniencia, comodidad y legalismo, bajo la cual está aplicando su religiosidad el pueblo de Israel. Y de paso, indiscutiblemente también muchos creyentes hoy por hoy. Israel era un pueblo distinguido por la palabra porque recibió los pactos del Señor entre varios privilegios. Pero estaba desviado. Y aún siguen desviados. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, dice ahí en el 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Está haciendo clara referencia a lo que la ley contenía, a lo que la ley enseñaba. Y los voy a invitar para que vayamos a Levítico y veamos algo interesante allí. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19 a partir del verso 9. Todo el capítulo 19 de Levítico es muy interesante y les recomiendo que lo lean en su totalidad esta tarde. Capítulo 19 de Levítico, para que comprendan mucho más el contexto de lo que estamos hablando y de lo que tomó Jesús para su enseñanza en el Sermón del Monte. Amén. Porque todo lo que hemos visto del Sermón del Monte se sustenta básicamente en esto que está registrado ahí en Levítico, capítulo 19. Hoy vamos a mirar con cuidado del 9 al 18. Sigan la lectura conmigo. Voy a hacer énfasis en una palabra que indica algo importante. Amén. Atención, Levítico 19, 9, 18. Allí los hermanos que están
por la plataforma también. Si pueden, sigan la lectura con nosotros y escuchen el énfasis que voy a hacer a cierta palabra. Levítico capítulo 19 a partir del verso 9. Dice la escritura: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para que el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. ¿Cuál es la palabra que más se usa acá? No. En este pasaje se leen 20 veces esa expresión no, ni. Eso quiere decir que no harás. Eso. ¿Qué estaba aplicando el pueblo de Israel? Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿O no? ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aborrecerás a tu enemigo. Y en efecto, la escritura habla de aborrecer al enemigo. Por ejemplo, Salmo 41, 10, 11 dice así. Atención, escuchen lo que voy a leer. Salmo 41, 10 y 11 dice así. Atención. Salmo 41, 10 y 11. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Esa palabra huelgue quiere decir se burle, se enseñoree conmigo, ¿sí? Mi enemigo. ¿Qué sucede acá? El Señor era muy enfático en sus instrucciones. ¿Recuerdan al rey Saúl? El Señor le dio una orden: destruir a los amalecitas, ¿verdad? Matar al rey Amalek, ¿sí o no? Y todas sus cosas acabarlas, destruirlas, ¿cierto? ¿Qué hizo Saúl? Le perdonó la vida a Amalek y permitió que el pueblo se trajera los animales gordos, ¿verdad? Y después sacó pecho cuando llegó el profeta a preguntarle por qué había hecho eso. Resumiendo la historia, ¿verdad? No, es que el pueblo le echó la culpa al pueblo y el rey era él. Y es que no sé qué, y se atrevió a ofrecerle tributo de adoración, de alabanza, holocausto al Señor. ¿Qué le costó a él? Jehová lo desechó. Eso es lo que dice la escritura, lo que habla Samuel, ¿verdad? Cuando el Señor en el Antiguo Testamento está hablando de aborrecer al enemigo, está hablando de aborrecer la idolatría, el paganismo, está hablando de aborrecer todo aquello que se opone a la verdad doctrinal de Dios.
Porque en otro pasaje de la Escritura incluso dice que amarás al egipcio porque esclavo fuiste en Egipto. Porque prevalece la orden de amar. Porque el amar es la esencia de Dios. Amar es la naturaleza de Dios. La misma Escritura dice, Dios es amor. Por eso Jeremías dice que te he amado con amor eterno, porque el amor de Dios es como Dios mismo, de la eternidad a la eternidad. Dios nunca ordenó, odia al hombre, odia a tu enemigo, y tu enemigo se llama idolatría, tu enemigo se llama paganismo, tu enemigo se llama dioses paganos. Tu enemigo es todo aquello que está contra Dios. Y Pablo en el Nuevo Testamento dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, o sea que del orden espiritual. Terminemos la prédica, y cuando terminemos la prédica, si la pregunta persiste, me llamas y yo te explico. Déjame terminar la prédica, porque para allá vamos. Amén. Ok. Dios es amor. Su naturaleza es de amor. Su esencia es de amor. Su gracia, ¿qué es? Amor. Más aún, en Génesis hay un pasaje, si no estoy mal es el 3:24, donde se dice que el Señor expulsó al hombre de Edén, ¿verdad? Lo echó de Edén. Y muchos tergiversan eso por desconocimiento, obviamente porque falta profundizar en el estudio de la Escritura, y señalan que Dios fue severo, Dios fue durísimo con el hombre, Dios, mejor dicho, se pasó con el hombre. No, Dios fue bondadoso, misericordia, y su gracia estuvo allí con el hombre. Porque si Dios no expulsa al hombre de Edén y le impide su regreso, el hombre no se hubiese podido salvar y no se hubiese dado la obra de salvación en Jesucristo Señor nuestro. Eso tiene su largo como su ancho. Hay que estudiarlo con calma. Hay que estudiarlo con calma. Por eso Pablo dice en Romanos que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, refiriéndose al momento en que el hombre fue expulsado, echado de Edén. Dice así ese pasaje, ¿cierto? Ok. Amén. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan perfecto. A Dios no lo sorprendió las acciones del hombre. Y cuando Jesús llega, que es lo que relata Mateo en su sermón del monte, él necesitaba, lo hemos dicho varias veces, él necesitaba corregir el uso de la palabra, de la ley, aclarar y poner en el contexto que él manifestaba y que él evidenciaba como revelación, que era la gracia de Dios, porque en Jesucristo se manifestó que la gracia de Dios. Había un cambio dispensacional, había un cambio de la óptica de Dios, de la relación de Dios con el hombre, y lo marcó la obra de la cruz. Amén. Entonces, a partir de ese momento, lo que Jesús está diciendo es: hay una nueva manera, una manera distinta de relacionarse con Dios. Ya no son las obras, ya no es el templo, ya no son los holocaustos. Se llama ahora fe, se llama gracia, se llama amor. Y por eso se habla de la ley del amor, la ley real, la ley del amor. Amén. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Cuando Jesús dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Le está haciendo un cambio absoluto al contexto hebreo de la venganza, de la ley del talión, de la justicia por mano propia. De que usted me la hizo, yo las cobro. De que tranquilo que a la salida nos vemos. No te preocupes que más adelante nos encontraremos. Esa era la obra de ellos. Jesús aquí le dice: no, debes fluir
en amor. ¿Cómo así? Ellos estaban esperando un Mesías guerrero. Ellos estaban esperando un Cristo comandante militar. Ellos estaban esperando a alguien que fuera como un David, que tomara el liderazgo del pueblo, desenvainara una espada y comandara los ejércitos de Israel para expulsar al enemigo de Israel y recuperar el esplendor de Israel. Y llega Jesús diciéndole: ama a tu enemigo. Coloca la otra mejilla. Camina la milla extra. Fluye en amor. Entonces para ellos era, uno tendría que ser hebreo para entender lo que en sus corazones y en sus mentes había, un conflicto, porque no podían entender la dimensión de lo que Jesús les estaba hablando. ¿Me explico? Se lo voy a poner en un contexto político, social, ideológico. Es como si el gobierno actual en Colombia dijera mañana: cada casa de ustedes pasa a poder del Estado y el Estado la administra. Automáticamente, por orden del gobierno, el propietario no es usted sino el Estado, y el Estado la administra. ¿Eso le cabe en la cabeza a un colombiano hoy? Algunos, pero ideológicamente sí, en la práctica no. Porque si se diera eso, inmediatamente más de uno de aquellos estaría también protestando. Porque eso en la práctica no cabe en la cabeza. ¿Me estoy explicando? O sencillamente, en tu casa hay 3 pisos, mañana yo te mando unas personas que van a vivir allá, yo como gobierno me hago responsable de eso y tú no te puedes oponer, yo mando. Rompe el contexto de lo que uno tiene en su cabeza, en su corazón, en su costumbre, en su hábito, en su fe, en su acción. ¿Me estoy explicando? Eso pasaba con los hebreos en ese momento espiritualmente. No podían entender lo que Jesús les estaba hablando. Por eso era necesaria la obra de la cruz. Por eso era necesario el que viniera el Espíritu Santo. Por eso era necesario la evidencia de la gracia. Porque de lo contrario no hubiesen podido comprender y todavía no lo comprenden. Por eso es por fe. Amarás a tu prójimo por fe. Caminarás en la gracia por fe. Y el Señor toca 4 aspectos supremamente determinantes. Hay una verdad permanente ahí que no cambia. Primer aspecto a considerar, antes de los 4 aspectos que les iba a citar, es que hay algo allí esencial, una verdad permanente que no cambia. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es una verdad, porque está establecido en la ley. Pero que se use mal es distinto, me estoy explicando. Pero está ahí. Y el Señor tiene que hacer claridad. Eso es cierto, eso está escrito, pero lo están usando mal. A mí me sucedió. Bueno, miren, en cosas de la vida. Cambiamos de carro en estos días. Entonces nos entregaron el carro, nos entregaron con una alarma y nos explicaron, y debe ser así, Bueno, ok, perfecto, sí, ya, claro, yo entiendo. Además, como yo tengo 35 años manejando, no, sí, yo entiendo, ok. Después me decía Lisa: no, amor, es con Unican de acá. No, pero es que toca aquí, que no, amor, que... Bueno, ok. Vamos ayer a sacar, porque fueron los 2 carros que cambiamos. Voy por el otro carro, el mío, y le pregunto a la muchacha: oye, hazme un favor, es que mi esposa tiene una... Ven, mami. Y yo saco pecho. Ven, mami, ¿cierto? Así. Ven, mami, ven, escucha. Y si estoy equivocado, por favor me corriges. A veces se le da, hermano. Bueno, es que mira, es que yo he hecho esto. Me dice: no, señor, así no es. Es así, como ella me había dicho. Tal como ella me había dicho. Pero como yo soy el que conozco y el que manejo, yo me las había dado de que yo sabía. Ella me decía: no, amor, así no es. Que sí, mami, que así no es. Que sí, tranquilo. Ayer: no, señor, ella tiene razón. Bueno, está bien. Oíste que fue dicho, pero yo te digo, la verdad es una sola, pero yo la estaba usando mal. La palabra dice algo, la estaban usando mal. Ok. Entonces, oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Una verdad permanente que no cambia. Pero allí
allí, en ese contenido que hemos leído de Mateo, esa verdad permanente que no cambia, trae una revelación dada por Jesús. Ojo con esto, trae una revelación dada por Jesús. Y este es el núcleo del asunto. Dice allí, amar a los enemigos. ¿Amar a los enemigos? Te voy a contar una anécdota. A mí me pasó. Yo entiendo un poco mejor esto porque yo lo viví. Cuando estaba en el instituto donde me formé, allá hay una materia que se llama Fluyendo en Amor. Así se llama la materia, Fluyendo en Amor. Y llega el pastor que nos estaba enseñando, que venía de los Estados Unidos, a enseñarnos la materia. Y nos dice, nos da una introducción muy particular, de hecho bastante confrontativa con la realidad de uno, porque toma como referencia esto y dice, bueno, con toda seguridad cada uno de ustedes tiene a alguien en su corazón a quien rechaza, odia, no le cae bien, etcétera, ¿cierto? Levante la mano el que no está en esa condición. Pues nadie levantó la mano. Quiere decir que todos de alguna manera en el corazón. Bueno, entonces uno de los trabajos que usted tiene es el siguiente, calificable. Pero más que la nota es lo que va a pasar por obra del Espíritu Santo. A partir de este momento, usted va a dejar que el Espíritu Santo le indique la persona que usted más rechaza, más odia. Y va a empezar a orar por esa persona. Desde ya. Si se puede ver con esa persona, le va a hablar. Le va a invitar a almorzar, a comer, a un tinto, le va a invitar a conversar. Y le va a pedir perdón. Porque usted ha pensado mal de ella. Porque usted debe fluir en amor. Eso como que uno, créame, a uno se le hace un nudo en la garganta porque, y en ese momento a mí me llegó al corazón, yo en esos días, para ese entonces políticamente el país estaba en una situación todavía más ardiente que ahora. Y había un periodista que se la tenía al rojo al gobierno. Y yo a ese hombre lo tenía, mejor dicho, no, es que era una cosa tenaz. Y de paso una senadora que ustedes ya saben que de piedad no tiene nada. Y también la tenía ahí, mejor dicho. Y mi esposa sabe que yo me indignaba, me ponía, ¿verdad? A mí me daba coraje escuchar y a veces eran unas sandeces, es que era con saña, porque una cosa es la crítica, otra cosa es la saña, la mala intención, el propósito de hacer daño, pues. Y era evidente el propósito de hacer daño, ¿sí? Bueno, Señor, entonces opté por la mujer. Y empecé a orar por esa mujer. Como no me la podía encontrar, pues a distancia bendiciéndola. Y saben una cosa, que yo a esa mujer la amo en Cristo. Y oro para que el Señor tenga misericordia de ella y la salve. Listo. Y escuchamos unos testimonios fuertes al finalizar la enseñanza de la clase. Porque ese sí que es un tema duro de digerir para un creyente, para cualquier persona. Amar a los enemigos. Duro. Empezó a servir la mesa el Señor. Primer plato, amar a los enemigos. Ahora viene el segundo plato, bendecir a quien te maldice. Oh, a ver, ¿este me dice lo que me dice y debo bendecirlo? Sí, bendícelo. Dios te bendiga, Jesucristo te sigue amando. Eso, créame que uno necesita el Espíritu Santo para hacer eso. Porque no, en la condición humana, no, Señor. No, Señor. Hay momentos que a uno se le sale, a mí se me sale el pinto a veces. Situaciones y circunstancias que se dan a diario o no. Y a uno en los trabajos, con la familia, los vecinos, etcétera. En la misma casa a veces. Pero cuando se dice bendecir a quien te maldice, estamos hablando de situaciones difíciles, porque hay gente que lo maldice a uno. No solo es que lo insulta a uno, lo maldice. Y hay que bendecirlos. Y eso dice la Escritura.
Tercer plato. Entonces el Señor dice, lleva el segundo. Ahora viene el tercero. ¿Hay más, Señor? Sí, no has terminado de comer todo lo que te estoy ofreciendo. Hacer bien a quien te aborrece. Pero Señor, le presté 200,000 y se voló y antes habla mal de mí. Hazle bien, préstale 100,000 más. Ay, Señor, ¿cómo así? Sabes que no le cobres lo que te debe. No le cobres. Hace poco nos llamó un amigo que años atrás le prestamos un dinero, no mucho, pero le prestamos una determinada suma, no era mucha realmente, y dejó de hablarnos como 3 años, ¿verdad? No nos volvió a llamar, se perdió el amigo. Y la plata pues la sembramos. Bueno, y en esos días nos llama y me dice Elizabeth, amor, mira, fulano de tal cosa. Ay, mami, tú ya sabes. Ay, mi amor. Bueno, está bien, préstale tanto, mami, porque igual hay que hacerle el favor, porque seguramente lo necesita, pero más no, mami, porque pues, bueno, se le hizo un favor. De ahí para allá, no sabemos. Haz el bien a quien te aborrece. Y estamos hablando de un amigo. Ahora imagínate a quien te aborrece. A quien le caes gordo o gorda. Y uno no sabe por qué. Es como en la iglesia donde estábamos anteriormente, antes de llegar acá. Un día hubo una enseñanza que llamaba a pedir perdón, todas esas cosas, y se me acercó una de estas niñas, se me acercó una china digo yo, de 30 y pico hoy día, como 40, le digo china. Me dice, hermano Daniel, yo quiero decirle algo. ¿Qué? Perdóneme. ¿Por qué? Es que usted me caía muy mal. Y él tenía una bronca, pero perdóneme, ¿sí? No pasó nada, tranquila. Uno a veces le cae mal a la gente y uno no sabe por qué. Otros de verdad a uno lo aborrecen y de frente se lo expresan, ¿o no? Y aquí dice, hacerles el bien. Va chocando contra la condición humana, ¿sí no? Absolutamente. Y después el Señor dice, ahora la sobremesa. No es tinto, ni gaseosa, ni jugo. La sobremesa. Ora por quien te ultraja y persigue. El jefe en la oficina, Señor. Tú sabes, es una catatacoa, mejor dicho, eso es un cocodrilo ensamblado con león furioso, Señor. No, ¿qué jefe el que yo tengo? Ora por él. Ora por él. Pero es que me ha tratado mal. Ora por él. Pero es que me quiere sacar de ahí, mándame para otro lado. Me está persiguiendo laboralmente, me está acosando. Ora por él. Rompe los esquemas de la condición humana. Rompe todo lo que uno está acostumbrado a hacer. Absolutamente todo. Y el Señor da esos 4 parámetros: amar, bendecir, hacer bien, orar. En vez de protestar, refutar, insultar o quejarse. ¿Qué necesitas ahí? La gracia de Dios, el amor de Dios. Necesitas al Espíritu Santo, de lo contrario no se puede. Hay que nacer de nuevo. Dios aquí nos está hablando, el Señor le estaba hablando a personas que necesitaban nacer de nuevo, porque en su condición natural no lo podían hacer, no lo entendían. Y si no lo entienden, menos lo van a coger, lo van a recibir, lo van a hacer. Necesitamos la gracia salvadora de vida nueva en Cristo, nacer de nuevo y ser llenos del Espíritu Santo, para poder comprender que lo que dice el Señor sí es posible hacerlo. Es posible hacerlo, pero contando con Él. Esa es una verdad que está ahí presente, pero el Señor está haciendo una revelación. Solo Él podía traer esa revelación. Y quien escuchaba esto entonces ve cómo el Señor le plantea situaciones que
había entendido mal, que había aplicado mal y con las cuales estaba haciendo daño. Porque cuando estas cosas uno permite que ahonden en uno, que está generando raíces de amargura, se está causando uno daño realmente. Vivir con odios, con rechazos, con quejas, es hacerse uno daño. Es atar a otro y atarse uno. El vivir con recuerdos del pasado trágico que vivimos, porque me hicieron, me dijeron esto o aquello, terrible. Es estar mal. No puede haber paz. No puedes comer bien. Por eso hay tantos problemas digestivos cuando se come. Y parece que no, es así. Pero ¿cómo no le va a caer mal el almuerzo, hermano, si usted está almorzando pensando en lo tanto que odia a aquella mujer que fue su esposa? Porque lo dejó con los 3 muchachos. Y usted hace 10 años se fue la mujer y todavía la odia. Y no puede comer porque cada vez que va a comer se acuerda que ella ni siquiera le preparaba el almuerzo. Y vive con esos odios en el corazón. Me estoy explicando como ejemplo. Y así situaciones de vida. Hechos y circunstancias de vida. Cualquier cosa te recuerda algo. Y no tienes la capacidad de superar el recuerdo, porque a veces uno se acuerda de situaciones, pero en Cristo Jesús uno se acuerda para decir: gracias, Señor, por sacarme de eso. Gracias, Señor, por levantarme de aquello. Gracias, Señor, porque tú estuviste a mi lado. Yo recuerdo situaciones de mi vida, nada amables, por cierto, pero me acuerdo para decir: Señor, gracias porque de allá me sacaste. Gracias, Señor, porque tú me guardaste. Gracias, Señor, porque tú estabas conmigo. Yo hoy lo entiendo. Gracias, Señor, porque tú evitaste que yo hubiese tenido yo no sé qué situación allí. Y si algo le doy gracias al Señor, es que Él me guardó de haberme ido a vincularme a un grupo guerrillero. Porque estuve a esto de haberme ido por allá. A lo mejor hoy haría parte del grupo negociador del ELN, comandante Dani. Pero la gracia me guardó. La gracia del Señor me guardó. Yo hubiese seguido ese camino, hubiese terminado allá. Hoy ya estaría muerto. Dado de baja el comandante Dani, quien se enfrentó al ejército nacional y se resistió a su captura, fue dado de baja en tal parte de Arauca. Solo el Señor me guardó. Cuando uno entiende eso, hermano, es que no ve el amor de Dios ahí. Y entiende esa invitación del Señor y esa orden, esa instrucción a amar y fluir en amor. Colosenses 3, 13, 14 dice así. Colosenses 3, 13, 14 dice así. Tranquilo que ya vamos terminando. Dice: ¿a qué nos está llamando el Señor realmente? A lo siguiente. Dice Colosenses 3, 13, 14. Soportándoos unos a otros. Eso no es nada fácil, ¿verdad? Y aquí le está hablando a creyentes, ¿sí o no? Entonces, imagínate con el mundo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es una orden. Amén. ¿Cómo se logra cumplir esa orden? Porque ahí en el 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. No dice déjate vestir. Vestidos, que tú lo haces. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra y buscando al Espíritu Santo todos los días. Sin la llenura del Espíritu Santo no lo vas a lograr. Ahora, Efesios 4, 22 al 27 dice así. Voy a leer ese pasaje completo porque es importante entenderlo. Efesios 4, 22, 27. Dice así. Ojo, mire cómo Pablo enfoca esto. En cuanto a la pasada manera de vivir, ojo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esto también involucra a las mujeres, no le está hablando solamente a los varones. Ahí también toca a las mujeres.
Porque no falta de pronto una abejita maya que diga, ay hermano, pero eso solamente es con los hombres, nosotras las mujeres no nos toca eso. No, 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 no. Ahí también está la mujer involucrada, hago salvedad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y cuando habla del espíritu de vuestra mente está hablando palabra. Deja que la palabra obre. Necesitas escuchar la palabra, leer la palabra. Necesitas que la palabra ingrese en tu mente para que vaya a tu corazón y sea revelada por la obra del Espíritu Santo. Y dice el 25. Por lo cual, desechando la mentira, ojo, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cómo se logra esto? Porque somos nuevas criaturas. No hay otra manera. Eso es lo que está tocando Jesús en el Sermón del Monte. Hay que nacer de nuevo. Se necesita nacer de nuevo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos tabernáculo del Dios vivo. Por eso podemos vivir en santidad. Si no se vive en santidad, en ejercicio de la obediencia a la fe y a la verdad, no es posible esto que estamos hablando hoy. No hay manera. Amén. No hay forma. Hay que obedecer. Es perentorio cumplir el mandamiento, amar, bendecir, hacer el bien y orar por quien nos afecta y causa daño. Ojo, amar, bendecir, hacer el bien y orar por quien nos afecte y causa daño. Amar, bendecir, hacer el bien y orar por quien nos afecte y causa daño. La única manera es como el título del mensaje dice, bajo la ley del amor. Amar a los enemigos, bendecir a quien te maldice, hacer bien a quien te aborrece, orar por quien te ultraja y persigue. No cabe la ley del talión, no cabe la venganza, porque la misma palabra dice, la venganza es mía, dice el Señor. Eso dice Él. Entonces, cuando permitimos que el Señor hable esto e ingrese su palabra en nuestro corazón, evidenciamos de quién somos hijos, porque la misma Escritura lo dice. Evidenciamos de quién somos hijos y a quién pertenecemos. Mateo 5:45 dice allá, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y manifiesta cómo el Señor es benevolente con unos y con otros, porque dice que deja salir el sol para todos, ¿verdad? Y la lluvia cae para todos. Amén. La cosecha es para todos. ¿De acuerdo? Además dice, si amas a los de tu casa, fácil, ¿cierto? ¿Y por qué no el vecino que te cae mal? ¿O a quien le caes mal? La sola vecindad es una prueba para uno, ¿o no? El vecino que se queja porque tú pones un poquito alta el radio. La vecina que se queja porque de pronto uno dejó la puerta abierta y se salió el perrito, ¿o no? La vecina que quiere ponerle cianuro al gatico porque de pronto fue y la visitó y el gatico es mío, o tal vez hasta me lo mata, ¿sí o no? Uy, donde le hicieran algo a mi gata, ¿cómo reaccionaría yo, santo Dios? ¿En amor? Padre, evítame esa prueba. No, estamos hablando de situaciones de vida que tienen un contexto espiritual, absolutamente espiritual. Porque ¿contra quién es la lucha? No es contra sangre y carne, contra potestades, contra huestes, y estamos hablando de orden espiritual. Dios nos ama como hijos y quiere que nosotros le obedezcamos y sigamos su ejemplo. Por eso Mateo 5:16 aquí cobra vigor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Se lo escuchen a mi esposa seguido.
Así nos debemos comportar. Y es la manera de hacer y lograr que Dios sea glorificado, que Cristo sea glorificado por los que nos rodean. Lucas 6, 31, 32 dice. Lucas 6, 31, 32. Esto es lo que se llama la regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. La prueba es fuerte, ¿verdad? La invitación es dura. Pero el abrazo del Padre está presente. La respuesta del cielo se hace presente. El respaldo del cielo es evidente. Esta instrucción es entendible, hermano, hermana. Es entendible. Es una regla de conducta para el creyente, para la iglesia. Es una vida de testimonio. Eso sí que impacta vidas. En uno de los libros de texto que nos entregaron en el instituto donde nos formamos con mi esposa, uno de estos libros, no recuerdo cuál, pero el testimonio me quedó en el corazón, en la mente, lo recuerdo en estos casos. Ella, una mujer creyente firme. Él, un hombre de mundo que rechazaba el evangelio. Cualquier día le dijo a ella, no vas a la iglesia. Ella le dijo, amor, yo te amo, te respeto, no te falto en la casa con nada. Yo voy a la iglesia, porque es mi Señor, es mi Dios, es mi Redentor, es mi Salvador. Yo voy a la iglesia. Si te vas para la iglesia, te dejo por fuera. Amor, yo te respeto, me sujeto a ti, pero antes de ti está el Señor. Yo voy a la iglesia. Y ella se fue para la iglesia. Cuando regresó, la puerta estaba con llave. Él la dejó por fuera. A la mañana siguiente, muy temprano, salió él para su trabajo. Ella estaba abrigada, sentada a la puerta de su casa. Cuando él sale, ella se para. Amor, muy buenos días. ¿Ya desayunaste? ¿Qué quieres de desayuno? Esa respuesta tocó a ese hombre de tal manera que se convirtió a Cristo. Uno de los grandes predicadores que esa gracia ha levantado. Y el ministerio de este hombre tiene reflejado en sus estadísticas más de 23 resurrecciones. El poder del cielo respaldando a ese hombre. Por esa acción de esa mujer. Esa acción marcó la diferencia. Eso es fluir en amor. No por él, por Cristo. Ama a Cristo y amarás a tu esposo. Ama a Cristo y amarás a tu esposa. Ama a Cristo y amarás a tus padres. Ama a Cristo y amarás a tus hijos. Ama a Cristo y amarás a tus vecinos. Ama a Cristo y amarás a tus compañeros. Ama a Cristo y amarás a tu vecindario. Ama a Cristo y amarás a tus congéneres. Ama a Cristo y amarás a tu prójimo. Amén. Pero si amas a Cristo, entonces lo que Jesús está planteando es que estamos llamados a mirarnos en el espejo de Él. Jesús es un espejo para nosotros. Es un modelo a seguir. Nazaret es un modelo a seguir. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 11:1 cuando señala: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Miren el nivel de Pablo. Recordemos quién era Saulo. ¿Por dónde lo pasó el Señor? Para llegar a decir esto: ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y está vigente hoy. Está registrado en la Escritura. Él lo vivió. Y eso es verdad, no es mentira, ni es solamente literatura, es que está registrado en la palabra. Este hombre vivió esto en el amor de Cristo porque Dios lo plasmó en su palabra. No fue por llenar una hoja más. Y el mismo Pablo dice: sed pues, en Efesios 5:1, dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Ojo, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Amados. ¿Y cómo vas a imitar a Dios si no amas a Jesucristo e imitas a Jesucristo? ¿Acaso se puede cuestionar el amor de Jesús por ti y por mí? ¿Podemos cuestionar la obra de la cruz? ¿Podemos cuestionar los clavos en su mano? Ya, mami, tranquila. ¿Podemos cuestionar los clavos en los pies? ¿Podemos cuestionar los latigazos? ¿Podemos cuestionar la corona de espinas? ¿Podemos cuestionar las maldiciones, los ultrajes, los intreperios, lo que sea? No. Porque Él los tomó por ti, los tomó por mí. Él fluyó en amor, el amor del Padre, para que nosotros sigamos ese ejemplo. Por eso Él dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Para que nosotros podamos perdonar a aquellos que no saben lo que hacen. Porque ellos que están en el mundo no saben lo que hacen. Satanás sí sabe lo que está haciendo a través de ellos, pero tú también sabes lo que hace Satanás con ellos. Por eso nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con potestades, con orden espiritual. Aleluya. Y Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Tú eres ejemplo para otros? Pregúntate eso. ¿Qué tipo de ejemplo somos para otros? ¿Me pueden imitar a mí? ¿Pueden ver en mí un buen ejemplo? Esas son preguntas que uno se debe hacer. ¿Por qué? Porque Jesús tuvo la aprobación del Padre y el respaldo del poder del cielo. Por eso en Mateo 17:5 dice, Mateo 17:5 dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, está hablando de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. ¿Y quién es el que está hablando en el Sermón del Monte? Jesucristo. Y si el mismo Padre dice: a Él oíd, y la misma María dijo: hagan lo que Él diga, entonces ¿a quién escuchamos y qué es lo que hacemos? Escuchamos a Jesucristo y hacemos lo que Él diga. ¿Y qué dijo el Señor? Que hay que amar a los enemigos, orar por los que nos ultrajan. ¿Sí o no lo dijo? Entonces, ¿es posible hacerlo? Sí. Porque si eso no fuera posible hacerlo, Jesús no lo hubiese dicho. Si no fuese posible para nosotros, Jesús no lo coloca como una instrucción en la palabra. Se queda callado entonces. Amén. Mis hermanos, esto ya finalizando, hay que entenderlo en el ejemplo de Pablo. Pablo escribió en Gálatas 5:14 lo siguiente. Pablo escribió en Gálatas 5:14 lo siguiente. Atención. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús ya había dicho que toda la ley se simplificaba en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿cierto? Con todo tu ser. Primer mandamiento, primer gran mandamiento, ¿verdad? Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como Jesús está hablando de la ley y Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, no a desconocerla, sino a cumplirla. Por eso la enseñó en su debida aplicación. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto te amas tú para que ames a tu prójimo? ¿Qué tanto? Y tú te debes amar tanto como amas a Jesús, para poder amar a tu prójimo como Jesús lo ama. Amén. De ahí que Santiago 2:8, volvemos a leerlo: si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura,
amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Cierro con 2 preguntas. Y llévate estas 2 preguntas. Y dale respuesta en tu corazón con la guía del Espíritu Santo a estas 2 preguntas. Creo que para Nazaret ya hubo respuesta, ¿verdad? Amén. Para más de uno hay una respuesta en esta mañana. Ahora el Espíritu Santo te va a guiar a responder estas 2 preguntas ahí en tu corazón. No hables con nadie de estas 2 preguntas. Tú y el Señor. Tú y el Señor. Primera pregunta. ¿Hemos entendido cómo debemos vivir y por ello mismo cómo nos debemos comportar? Porque eso es una orden de vida, de comportamiento, de conducta. ¿Hemos entendido cómo debemos vivir y por ello mismo cómo nos debemos comportar? ¿He entendido cómo debo vivir y cómo me debo comportar según lo que Jesús enseña? Pregunta número 1. La pregunta número 2. ¿Cómo hemos enfocado el presente año? ¿Cómo he enfocado este año? ¿Cómo? O te la pongo en otras palabras. ¿Cómo vas a vivir este año? No esperes que tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu hermana, alguien cercano a ti te responda. Es con el Espíritu Santo el que va a colocar la respuesta en tu corazón. Ponte de pie, por favor. Solo el Espíritu Santo te dará guía para que tenga respuesta a lo que se está planteando. Y solo el Espíritu Santo podrá hacer que esta semilla viva esté en tu corazón, mami, esté en tu corazón, avivada por Él, rociada por el agua de vida, dando el fruto que Él ha establecido que dé. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre bueno, Señor, te damos gracias por tu palabra, pero sobre todo por tu Santo Espíritu. Señor, en esta mañana nos disponemos, Señor, a recibir y a no dejarnos robar la bendición. Señor, gracias por tu palabra. No queremos seguir en ese error de aborrecer a los enemigos o no amar a aquellos que nos han ultrajado, que nos han hecho sentir tristes, que nos han faltado. Señor, no queremos salir igual. Señor, te pedimos en esta mañana que seas tú mismo con tu Santo Espíritu entrando a lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, actuando a favor nuestro, desarraigando toda raíz de amargura. Quiero pedirles que levanten sus manos, que seas tú, Señor mismo, sacando toda raíz de amargura, toda mentira que el enemigo ha querido colocar allí, en tu mente, en tu corazón. Y te pido, Espíritu Santo, que te muevas en cada lugar, en cada vida de los que están, en cada hogar aquí representado, para que seas tú derramando bendición desde la coronilla hasta la punta de los pies, para que seas derramando de tu Santo Espíritu, porque sabemos que sin Él no podemos ser diferentes, porque queremos salir transformados, transformadas, porque somos hijos e hijas de Dios y queremos marcar la diferencia. Señor, desarraiga, arranca como cuando uno arranca una planta, cuando hay maleza en tu corazón, en tu mente. Sácala de allí, Señor, desde lo más profundo. Arráncala. Sácala de lo más profundo, Señor. Sácala y coloca allí una bendición, amor. Amor por aquellos que nos han ultrajado, que nos han entristecido, por aquellos que han hablado mal de nosotros, por aquellos que aunque tal vez no les hemos hecho algo, ya nos odian,
Perdónanos, Señor, si también hemos hecho eso. Ayúdanos con tu Santo Espíritu a actuar conforme a hijos e hijas de Dios. Señor, que no volvamos atrás, que a partir de hoy, domingo 15 de enero del 2023, hagas una limpieza, una sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Que esta palabra rema, palabra revelada, quede grabada en lo más profundo y ayúdanos a ponerla por obra. Que cuando estemos en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, Señor, actuemos como dice la palabra, amando, bendiciendo, haciendo el bien y orando por cada uno de los que están a nuestro alrededor y de nuestras familias. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te hemos orado. Amén y amén.